Hola a todos, mi nombre es Alberto Belmonte, soy psicólogo y psicoterapeuta. Hoy estoy aquí en un lugar muy bonito de la selva de la isla de Hainan, en China, donde resido, y voy a hablaros de un asunto muy interesante. Las diferencias que hay entre la personalidad asiática y la personalidad occidental desde el punto de vista de tres conceptos freudianos: el ello, el yo y el superyo. Empecemos con la personalidad asiática. De todos he sabido que los asiáticos pues siempre priorizan lo colectivo antes que lo individual. Son sociedades donde las reglas son muy importantes, seguir las reglas para mantener una cierta reputación. En todos los idiomas de los países asiáticos existe una palabra muy fuerte, con mucha importancia, que viene a ser reputación, y que salirse, digamos, de la senda, salirse del carril, pues vendría con penalización social de diferentes tipos, ¿no? Por tanto, el asiático es una persona que siempre trata de seguir el camino, la senda que hay que seguir a nivel social. En términos freudianos diríamos que el superyo es muy fuerte en muchos países asiáticos. Un superyo que viene a ser lo que se impone desde fuera, las reglas, ya sean culturales, sociales, familiares, que se imponen desde fuera y que de alguna manera anulan, en cierta medida, al individuo. La realidad es que todas las sociedades tradicionales han tenido esta dinámica, digamos, ¿no?, de anular un poco la unicidad del individuo a través de ciertas reglas para conseguir cierta armonía también, que es importante, ¿no?, en la comunidad. Hoy en día, por ejemplo, en China, donde estoy, que es un país pues ya considerado potencia mundial, todavía, si no te casas a una determinada edad, pues sí que hay cierto tipo de presión familiar, de amigos, de vecinos, incluso cierta ayuda, ¿no? Se te brinda ayuda para que puedas conseguir esa persona y poder casarte, como si fuera un requisito bastante importante, ¿no? Por tanto, ahí es donde se ve, por ejemplo, ese super yo potente y fuerte de Asia, ¿no? Y en muchas más otras situaciones, obviamente. ¿Qué es lo que ocurre en sociedades occidentales? Pues que ya desde hace un tiempo pecamos exactamente de lo contrario que acabo de explicar. Es decir, de tener un ello muy potente en términos freudianos. En este caso no sería el superyo, lo que viene del exterior y nos fuerza y nos impone, sino el ello, nuestros impulsos instintivos, lo que queremos, lo que deseamos, ¿no? Ese sería el concepto más importante en las sociedades occidentales, ¿no? Una sociedad en la que nosotros, las nuevas generaciones, los quiere todo ya y ahora, se ha perdido la paciencia, se habla mucho de derechos, que terminan siendo a veces caprichos, y se habla poco de obligaciones con respecto a la sociedad, ¿no? Esto es discutible porque evidentemente hay muchos tipos de sociedad occidental, hay muchos países diferentes, pero en general podemos decir que tenemos un yo donde el ello es muy fuerte, ¿no? Nuestra personalidad, nuestro yo, depende mucho del ello y no tanto del super yo, de las reglas y del consenso. Y de ahí pues podemos decir, por ejemplo, la religión, que no es más que, bueno, pues unos estándares morales, han perdido mucha importancia en las últimas décadas, ¿no? Por ponerlo en dos adjetivos que son algo extremos, pero me gusta ponerlo así. Los occidentales seríamos caprichosos y los asiáticos, por otra parte, serían sumisos, ¿no? Son dos adjetivos con connotación negativa, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos todavía en los extremos, porque no hemos encontrado ese punto de equilibrio entre lo que das y lo que recibes, ¿no? Parece que vamos de un polo a otro, intentando cada vez posicionarnos más en un término medio, aunque todavía del todo no lo hemos conseguido. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta para tratar de llegar a ese punto medio? Pues los asiáticos necesitan liberarse, necesitan tener un pensamiento crítico más fuerte, pensar por sí mismos, no estar tan cohibido por las reglas sociales, por los estándares, y ser un poco más libres en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros los occidentales en esta época de desenfreno, de libertinaje, de placer dopaminérgico en el que tratamos siempre de acumular placer como si eso nos fuera a dar felicidad? Pues lo que necesitamos precisamente es todo lo contrario, es ver también qué es lo que tenemos nosotros que aportar a la sociedad. No solo pedir, sino qué podemos dar. Y en ese dar vamos a encontrar muchas veces ese sentido de la vida que está tan confuso hoy en día, ¿no? Ese darle un sentido, moldear un poco la existencia y darle un sustento, que a veces pues estamos vacíos en sociedades occidentales donde prácticamente lo tenemos todo. Los asiáticos, entonces, necesitarían más aprender a recibir esa libertad y esa fuerza para poder pensar por sí mismos. Los occidentales necesitaríamos aprender a dar. Pero todo esto es muy ambiguo, todo esto es muy relativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en China el consumismo
la clase media potente, está cambiando todo. La globalización, la influencia americana también, ¿no? y occidental en China está cambiando todo. Y ahora los jóvenes chinos se parecen más a nosotros. Y paradójicamente, los occidentales empezamos a ver a esa filosofía oriental como un modo de escape, de evasión de una sociedad que hemos creado y que no nos convence del todo. Por tanto, claro, esto es como una montaña rusa, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo. Y es interesante entonces que cada cultura puede aprender de la otra. Precisamente esto es lo que creo que está pasando. Los chinos tienen que darse cuenta, por ejemplo, de que el consumismo no nos va a llevar a la felicidad, cosa que nosotros empezamos a darnos cuenta poco a poco ahora, y nosotros empezamos a darnos cuenta de que hay ciertas culturas orientales con ciertos conceptos que nos vendrían muy bien y con ciertas prácticas como el yoga o como la meditación que también nos están viniendo bastante bien en esta actualidad tan confusa desde el punto de vista yoico, ¿no? Personal. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.